veníamos viendo del Fondo Monetario el último mes, había un elogio condicionado, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que dejaba traslucir también algún cuestionamiento. Eh, Llamaba la atención, por supuesto, que el Fondo Monetario elogiara, por supuesto, el ajuste fiscal y la baja de la inflación, pero advirtiendo que el costo social podía poner en riesgo todo el programa. Es algo que ha aparecido en los documentos del fondo. Y en realidad hay un tema ahí que no es secundario y que me parece que en las próximas horas vamos a ver qué pasó en Estados Unidos con esta cuestión, que es el hecho de que el Fondo Monetario venía advirtiendo al gobierno argentino de que había que empezar en abril una aceleración del tipo de cambio, de que la pauta evaluatoria del 2% es insostenible porque conduce a un escenario de atraso cambiario que pone en riesgo la competitividad de la economía argentina. En lo que vos mencionas, digamos, ese tema no se toca, pero es seguro que ese tema fue hablado con Luis Caputo. Seguro que sí, y casi que te diría que debe haber sido el tema más importante. Lo demás es para la foto, ¿no es cierto? El elogio formal de que está, qué bien, que vas por el ajuste fiscal, que la inflación está bajando, te felicito. Pero por debajo hay cuestionamientos Y no hay que tienen plata. que ver. Y no hay Y plata. bueno, y la consecuencia fue que no hay plata. Porque obviamente Caputo iba con la expectativa de conseguir un acuerdo que permitiera que el gobierno argentino accediera a unos 15.000 millones de dólares, con los cuales levantar el cepo y flexibilizar las importaciones más rápidamente, y se volvió casi que con las manos vacías. Y me parece que eso tiene que ver con un condicionamiento del Fondo Monetario de decir, a ver, acá hemos acordado y está escrito que tiene que haber un tipo de cambio competitivo, y estaba planteado que a partir de abril tenía que empezar a darse una pauta evaluatoria del 7, del 8% mensual del tipo de cambio, y no se puede persistir con el 2%, y ustedes insisten con esto porque están tan embalados con el tema de bajar la inflación que están volviendo a utilizar como herramienta muy peligrosa pisar el tipo de cambio, como ya lo hizo desde Martínez de Oz a Menem y tantas veces más, con resultados que siempre terminan igual, Ujú. terminan mal. Porque si vos terminás afectando la competitividad de los sectores productivos, finalmente estás golpeando el funcionamiento de la economía real, y eso finalmente te va a dar consecuencias negativas, ¿no? De la manera que en ese punto yo te diría que hay que ver qué pasa en los próximos días, porque yo estoy seguro que a Luis Caputo le dieron un tirón de orejas en Estados Unidos con respecto al tema cambiario. Porque Sí, además, sí. no es que Caputo pensaba distinto, Caputo pensaba igual que el Fondo Monetario. El que decidió persistir con la pauta evaluatoria del 2% fue el presidente de la Nación. De tal manera que imagino que Caputo, bajándose del avión, lo primero que estaría haciendo es ir a verlo al presidente y decirle, mira, tenemos que volver al proceso original, que era la definición de que en abril teníamos que empezar a devaluar. Y alguien dirá, bueno, pero eso va a generar más inflación. La expectativa cuál era, que la inflación de abril va a ser de un dígito, te acuerdas que lo hemos hablado, y todo indica que va a ser así. Entonces, si vos tenés una inflación del 7% mensual y devaluás el 8, el 9% en ese mismo mes, pero no en un día, sino con micro devaluaciones periódicas, la lectura cuál es, que con este escenario recesivo el mercado iba a absorber eso si era una situación traumática. Y Ujú. yo pienso que es así, efectivamente. Esa era la posición del fondo y era de hecho la que tenía Caputo, contradecida después por la decisión del presidente de la Nación. Así que quiero pensar que el presidente de la Nación va a reflexionar sobre este tema y que veremos algún cambio de posición a lo largo de la semana que viene. Quiero pensar que va a ser así. Carlos, por otra Porque la parte, verdad, sí. internamente ha ingresado un proyecto importante para el gobierno y además para el funcionamiento de la economía, que es el paquete fiscal, ¿no? ¿Cómo ve el contenido de lo que finalmente terminó enviando el gobierno al Congreso? Bueno, está dentro de la lógica de lo que se había planteado y en contra de lo que algunos actores tenían como expectativas, ¿no es cierto? Porque yo veía muchos empresarios pensando que el gobierno argentino iba a bajar la presión impositiva de una manera sustancial. Ujú. Eso obviamente no está en la agenda. Y yo creo que no está en la agenda este año, ¿no es cierto? Es decir, el presidente tuvo una reunión con el Grupo de los Seis hace algunas semanas, donde está Techin, la sociedad rural, etcétera, etcétera. Y él dijo ahí, yo soy un fanático de bajar los impuestos, pero este año no puedo.
pero este año no puedo, porque si vos tenés como objetivo prioritario, casi absoluto, equilibrar las cuentas fiscales, y no te podés dar el lujo de bajar la presión impositiva. Entonces vemos la restitución del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría, etcétera, etcétera, con otro nombre, no importa, pero es lo mismo. Y en realidad, en ese punto, yo creo que cabe plantear esta reflexión. ¿Qué antecedentes tenemos en la historia argentina de políticas que consiguieran equilibrar las cuentas fiscales o conseguir superávit? Solo dos. Carlos Menem, entre el año 91 y el 94, y Néstor Kirchner, entre el 2003 y el 2008 o 2009, digamos. Ahora, esas dos experiencias se dieron en un contexto de expansión de la actividad económica. O sea, la economía estaba creciendo. Claro. De tal manera que la recaudación te estaba mejorando. Entonces, conseguir equilibrar las cuentas fiscales en un contexto donde la recaudación te está mejorando, porque la actividad económica está mejorando, suena lógico, digamos. Ahora, ¿qué antecedente tenemos de equilibrar las cuentas fiscales en un escenario recesivo? No hay ningún antecedente en la historia argentina que haya funcionado. Eso explica por qué Milei dice que tiene que hacer un ajuste fiscal brutal, porque es consciente de que la recaudación se le está cayendo. Entonces, vos estás queriendo equilibrar las cuentas fiscales y resulta que la recaudación impositiva se te cae, como se le cae también a las provincias, por supuesto. Claro. Entonces, pensar que en un contexto como ese hay espacio para bajar la presión impositiva, no existe. No existe. Entonces, yo a los empresarios que me dicen, y bueno, pero acá hay que bajar la presión impositiva, estamos todos de acuerdo que hay que hacer eso. Ahora, ¿hay margen para que el gobierno argentino haga eso este año? Me parece claramente que no. No hay margen para hacer eso. En ese contexto Menos el recesivo, gobierno argentino, sí. claro, ¿Eh? en ese contexto recesivo de retracción de la actividad, de recesión, ¿qué papel o qué efecto puede tener una reforma laboral como la que se está analizando? Se supone que puede jugar un rol reactivador, pero son hipótesis, ¿no? Siempre estamos hablando del terreno de la hipótesis, porque en realidad pensémoslo así, o hablemos de los hechos. Había un capítulo laboral en el DNU, en el decreto de necesidad y urgencia, Así es. pero la justicia lo bochó. La justicia, en realidad, laboral, eliminó el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia. Hoy hay un proceso de negociación donde una parte de la oposición, la llamada dialoguista, básicamente el radicalismo, con De Loredo al frente, presentaron ante el gobierno argentino una ampliación de la ley ómnibus. Ya tenemos la ley ómnibus en el Congreso, y el radicalismo ha dicho: nosotros queremos proponer adicionalmente incluir dentro de esa ley varios de los aspectos de la reforma laboral que estaba planteada en el decreto de necesidad y urgencia. Me da la impresión de que hay cierto consenso para avanzar en esa dirección de parte de los bloques dialoguistas en el Congreso. Ese paquete laboral obviamente expresa una flexibilización importante, un cambio sustancial de las normas de funcionamiento del mercado laboral de los últimos, de muchos años para atrás. Plantea, entre otras cosas, un periodo de prueba de 6 meses sin indemnización. Plantea un cambio en los mecanismos indemnizatorios con un sistema parecido al de la UOCRA, y es que los empresarios paguen todos los meses, digamos, un aporte a un fondo, que después, cuando el trabajador es despedido o se va, digamos, en realidad se usa el fondo y el empresario no tiene que sacar plata de su bolsillo. Claro. Se está hablando de eliminar la cuota sindical y sindicalismo libre. Eso va a generar, obviamente, una reacción de la CGT, por supuesto, digamos. Y también el proyecto incluye, entre otros temas, eliminar muchos de los aspectos que están vinculados a la llamada industria del juicio, de tal manera que recoge de alguna forma ese proyecto muchos de los planteos que en los últimos tiempos han tenido segmentos empresarios con respecto a que, bueno, es muy complicada la contratación del mercado laboral por los riesgos que se asumen, y este proyecto iría, digamos, a descomprimir esa situación. Ahora, si eso rápidamente te puede mejorar la contratación, es algo que hay que ver, ¿no es cierto? Siempre estamos hablando de hipótesis que después en la realidad no siempre se dan como se suponía, pensando que estamos en un escenario recesivo donde todo indica, por supuesto, creo, y yo creo firmemente en eso, que vamos a ver una aceleración del nivel de desocupación en la Argentina en la segunda mitad del año. Creo que eso va a pasar, indefectiblemente. Ahora, si para ese momento va a estar aprobada
esta ley o esta reforma laboral y eso va a permitir de alguna manera, digamos, contrarrestar parcialmente el proceso, habrá que verlo.